La idea de la parte de aplicaciones de la derivada, ¿de acuerdo? Es que una vez que ustedes ya saben derivar una función, el objetivo es, ver cuál es la relación de una derivada con la función principal y cuáles son los posibles, usos que le podemos dar a la derivada y a las siguientes, derivadas, ¿de acuerdo? Dentro de las cosas que deben de aprender, eso es en cualquier libro de cálculo diferencial, lo que tienen que ver son valores máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Tienen que revisar cómo afecta o cuál es la relación entre una derivada y una función y cuál es la relación entre la función y la segunda derivada. Esas son aplicaciones básicas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de ahí se ve algo que es cómo trazar una función a través de la información mínima que tengamos y los problemas de optimización, que son en realidad los problemas que ustedes trabajaron con máximos y mínimos cuando iban en la preparatoria, ¿de acuerdo? En realidad esos problemas son problemas de optimización. Además, quiero que veamos algo que se llama regla de L'Hopital, porque la regla de L'Hopital les va a permitir calcular límites de manera mucho más sencilla, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo va a ser entender estos temas. Para los que estamos tomando la clase, para el grupo de ISA, tenemos que ver lo que son valores máximos y mínimos, em, que sería el tema 4.1, 4.3, 4.4, este, 4.5 y 4.7. Son los básicos. Les recomendaría que estudiaran todo el, el capítulo, pero son los indispensables. Les repito, el 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7. De hecho, el 4.5 hace uso de todos los temas anteriores para hacer el trazado de curvas. Para los chicos de biología pueden utilizar este libro que, que les acabo de mostrar, que es el que nosotros estamos utilizando en ISA de texto. Ustedes también lo tienen, que es el cálculo de una variable de Stuart. Aunque si pueden, lean el biocálculo. El biocálculo está más enfocado a los temas que se ven en el área de biología. De hecho, voy a ya modificar esta versión del biocálculo. Tenemos una versión extendida que es incluye la parte de probabilidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, ustedes también lo pueden encontrar lo que son aplicaciones de la derivada en el capítulo 4 y los temas son técnicamente los mismos, ¿de acuerdo? ¿Sale? Solamente que es un poquito más corto. Sin embargo, em, em, ¿cómo les diré? Las aplicaciones en general son más enfocadas a la parte este, mm, de biología, ¿de acuerdo? Y en el caso del Stuart normal, pues son más enfocadas a esa ingeniería. De lo que se trata esta parte o este capítulo es de entender cuál es la relación entre una función y su derivada, ¿de acuerdo? Este, la parte de valores máximos y mínimos empieza con que nosotros tengamos una función. Vamos a trabajar un poquito con matemática. Digamos que tenemos una función polinomial, digamos que tenemos 3x al cubo más 5x cuadrada menos 3x más 2. No sé si eso funciona, la verdad es que me lo estoy inventando ahorita. Eso debería de funcionar. Sí, eso debería de funcionar quizás. Sí funcionará, esperamos que sí. ¿De acuerdo? Esta es una función cualquiera
y vamos a obtener su derivada. Al ser una función polinomial, ¿de acuerdo? Pues la derivada es de las cosas más sencillas de obtener. Simplemente el exponente se multiplica por el coeficiente y al exponente se le resta 1. ¿Sale? Eso lo vamos a hacer dentro de matemática, pues porque para eso lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, la derivada, vamos a llamar a la derivada de f, la derivada de esta función, queremos la derivada de la función f con respecto a la variable x. La instrucción para decirle en matemática, derívame una expresión, pues es d nada más. Va a derivar ¿qué cosa? La expresión f. Esta expresión se llama f. Va a derivar todo esto. ¿Con respecto a qué variable? Pues con respecto a la variable x. ¿Vale? Si evaluamos esto, ¿sale? La primera salida se refiere a quién es la expresión f y la segunda salida se refiere a quién es su derivada. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la derivada de 3x cúbica más 5x cuadrada menos 3x más 2, pues es 9x cuadrada más 10x menos 3. No lo está poniendo de exponente menor a exponente mayor, ¿de acuerdo? Aquí es importante, vamos a graficar esta expresión, ¿de acuerdo? Para verlo más claro me lo voy a llevar a GeoGebra. Aquí estoy copiando, y aquí está la gráfica de esta función. Órale, muévete. Voy a cerrar este panel de aquí. Ya se movió. Esta función, ¿sale? Tiene esta forma, esta es nuestra función básica, ¿de acuerdo? ¿Qué es o qué forma está teniendo? Pues lo que podemos ver es que en esta sección, ¿sale? Toda esta parte de aquí, ¿de acuerdo? En esta parte la función, si nosotros nos movemos en este sentido sobre el eje X, es decir, si esta dirección es la dirección que la entendemos como el avance de la función, pues lo que podemos ver es que conforme avanzamos en el eje X, la función va cambiando o va aumentando su valor en Y, ¿de acuerdo? Cuando eso pasa, decimos que la función es creciente, ¿sale? Lo que sucede después es que en esta sección, en una sección que va de aquí hasta por acá, ¿de acuerdo? Al avanzar sobre el eje X, pues lo que vemos es que los valores sobre el eje Y disminuyen, ¿de acuerdo? Esta parte se conoce como decreciente, ¿sale? Y luego lo que hace la función es que de aquí en adelante, ¿sale? La función crece nuevamente. Entonces lo que tenemos es intervalos donde la función es creciente, decreciente y vuelve a ser creciente. Estos elementos tienen relación con la derivada. Veamos cuál era la derivada. 9x cuadrada más 10x menos 3. Vamos a escribirlo. Es 9x cuadrada más 10x menos 3. ¿Sale? La línea en rojo que estamos viendo en estos momentos es es la derivada. Me voy a alejar un poco de ella. ¿De acuerdo? Y tiene relación la derivada, ¿de acuerdo? Con la función, ¿sale? Resulta que mientras la función sea creciente, es decir, avance o vaya aumentando sus valores en el eje de las y, cuando aumentamos en el eje x, todos los valores de la derivada van a ser positivos, es decir, se van a encontrar en la parte superior del eje X, ¿sale?
¿Por qué? Porque los valores de la derivada son positivos. Si nosotros vemos cuál es el resultado de esa derivada, pues en el eje Y estarían siendo positivos. Y cuando la función es decreciente, que se da de aquí hacia acá, los valores de la derivada son negativos. Es decir, toman valores menores que 0 en el eje Y. ¿De acuerdo? Es importante notar que hay un punto donde la función toma un valor máximo para ciertas secciones, ¿de acuerdo? Que sería, esta función sería este punto y aquí se encontraría en este lugar, ¿sale? Y eso es cuando la función cambia de creciente a decreciente, ¿de acuerdo? Y aquí también cambia de decreciente a creciente. ¿Qué pasa en esos valores? Pues si era creciente, la derivada era positiva, es decir, todos estos valores son mayores que 0. Y cuando llega a su punto máximo y se vuelve decreciente, los valores se transforman en negativos, es decir, los resultados sobre el eje Y son negativos. Entonces hay un punto aquí, ¿de acuerdo? Donde la derivada se hace 0. Y eso es donde se encuentra este valor, el máximo. Y aquí hay otro valor donde la derivada se hizo 0, ¿de acuerdo? Era negativa y pasó a positiva. Ese valor se encuentra aquí, donde obtuvimos un mínimo, ¿sale? Entonces, los valores donde la función se hace máxima o mínima, ¿sale? Es decir, aquellos valores donde f es máxima, ¿de acuerdo? Máxima o mínima, son aquellos donde la derivada, ¿sale? Es igual a 0. El detalle es que si la derivada es igual a 0, en estos dos lugares es igual a 0, no me dice si es un máximo o un mínimo. Entonces, si yo encuentro un valor de x para el cual la derivada es 0, a esa cosa la voy a llamar punto crítico, ¿de acuerdo? ¿Vale? De lo que se trata es que nosotros, voy a limpiar esto, se trata de que nosotros obtenemos la derivada y una vez que obtenemos la derivada, la igualamos a 0, ¿de acuerdo? Y tratamos de buscar los valores donde esta expresión se hace 0. Entonces, sería algo así como decirle a GeoGebra, a matemática, resuélveme, ¿sale? Donde esta expresión de f, que es la derivada, se hace 0 con respecto a la variable x. Si no estoy mal, está bien escrito. Si no, pues me va a decir que lo regué. Ahí está. Dice, mira, si tú quieres que esta expresión, que la derivada sea 0, pues tú lo que tienes que hacer es, evaluar esta expresión, ¿sale? En este valor, en un noveno de paréntesis menos 5 menos 2 raíz de 13. Y también otro valor que encontré es un noveno de paréntesis menos 5 más 2 raíz de 13. Así se ve raro, lo vamos a reescribir, pero ahora que me dé un valor decimal, ¿de acuerdo? NSolve hace exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces df igual a 0. La diferencia es que me da un valor decimal, ¿sale? Aquí hay algo importante. En principio, ustedes no van a tener matemática, ¿de acuerdo? Entonces van a tener que igualar esto a 0. Ah, qué feo me quedó ese último. Igualarlo a 0 y resolverlo algebraicamente. ¿A qué nos referimos con algebraicamente? Pues esta es una ecuación cuadrática y va dentro de una fórmula general, aunque creo que sus calculadoras ya les hacen eso. Si no estoy mal, sus calculadoras ya resuelven ecuaciones cuadráticas. Aprendan a hacerlo, eso va a ser muy útil en el caso de examen, para que no tengan que poner los procedimientos. ¿Sale? Y automáticamente su calculadora les va a dar este valor menos 1
menos 1.35679 y 0.245678. Que si lo vemos aquí, dejen borro esto de acá. ¿Sale? Vamos a acercarnos. Esos son aproximadamente los valores que tenemos aquí. Menos 1.35679 y 0.245678. Sí, aquí tiene cara de que son esos. Este valor que está aquí está en el menos 1.35. Sí, va más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Y el valor mínimo. Ay, miren qué tonto soy. Lo puedo haber visto con la derivada. Aquí está el menos 1.35679. ¿De acuerdo? Y el otro valor es 0.24. ¿Sale? 245678. Entonces, para poder primero buscar los candidatos a máximos y mínimos, lo que tenemos que hacer es calcular la primer derivada, ¿de acuerdo? Tenemos una función, calculamos su derivada y lo que hacemos es igualarla a 0 y resolverla de alguna forma. ¿Quién sabe cuál? ¿De acuerdo? Pero tenemos que resolverla de alguna forma. La relación que nos da una función con su derivada es que mientras la función sea creciente, la derivada va a ser positiva. Cuando la función sea decreciente, la derivada va a ser negativa. Y cuando sea creciente, la derivada va a ser positiva. Y donde la derivada se haga 0, son valores donde la función va a tener un máximo. Este tipo de máximos se les llama máximos locales y mínimos locales. ¿Por qué? Porque solamente este valor es el máximo hasta ciertos valores, ¿de acuerdo? Esta función sigue creciendo indeterminadamente, entonces hay más valores, ¿de acuerdo? Que son mayores a este. Todos estos de aquí ya son valores mayores a este. Entonces solamente es un máximo para valores cercanos. Lo mismo sucede con este. Es un valor mínimo solamente para valores cercanos, porque todos estos valores ya son menores que este. En general, en nuestros problemas, si nosotros lo extendemos a todos los reales, lo que vamos a obtener van a ser máximos y mínimos que se conocen como locales. Si nosotros reducimos el intervalo donde vamos a trabajar, entonces lo que tenemos que hacer es revisar no solamente los puntos críticos, sino los valores extremos del intervalo de interés, ¿de acuerdo? Pero eso lo podemos checar más adelante. Ahorita lo que me interesa es que entiendan que de su derivada, si la función es creciente, la derivada es positiva. Si la función es decreciente, la derivada es negativa. Y que cuando es 0, ¿sale? Tenemos puntos críticos, ¿sale? De ahí que nosotros tenemos que identificar a través de la derivada cuándo es positiva y cuándo es negativa. Si se dan cuenta, en este caso, del menos 1.30 y no sé cuántos al 0.24 y no sé cuántos, todos los valores que están entre esta región, ¿de acuerdo? Hacen que la derivada sea negativa. ¿Sale? Todos los valores que están entre esto y esto. Entonces aquí todo el tiempo la derivada es negativa. Y de aquí en adelante la derivada es positiva, aquí es negativa,
y de aquí hacia acá es negativa, ¿de acuerdo? Estos son, perdón, aquí es positiva, positiva, negativa, positiva. Significa que toda esta región, la función que está en verde, que es nuestra función, es creciente, es decir, va hacia arriba. Y que en toda esta región, ¿sale? La que está aquí, la función es decreciente. Y de este cero en adelante la función va a crecer nuevamente. Estos son intervalos donde la función es creciente o decreciente. Y quienes nos van a identificar dónde se dan estos puntos son nuestros puntos, o dónde se limitan estos intervalos, son nuestros puntos críticos, ¿de acuerdo? Eso nos permite separar el dominio, que en este caso el dominio de esta función son todos los reales, ¿vale? En intervalos donde la función es creciente o decreciente. Y para ello lo que vamos a hacer es, una vez que identificamos los puntos críticos, evaluar la derivada, ¿sale? En un punto dentro de este intervalo, el que sea, para saber si es positivo o negativo. Si descubrimos que es positivo, entonces todo el intervalo, ¿sale? Va a hacer que la función sea creciente. Si evaluamos en un punto intermedio, por ejemplo en el 0, que siempre es un buen punto, el resultado va a ser negativo. Y como es negativo, todo lo que esté entre estos dos puntos críticos va a ser negativo con respecto a la derivada. Y por lo tanto, la función va a ser decreciente. Y en el siguiente intervalo también tomamos un punto, el que querramos, y al evaluar nos va a dar el resultado positivo. Significa que todo el intervalo, todo esto, la derivada siempre va a ser positiva y por lo tanto todo el intervalo va a ser creciente. ¿Sale? Entonces, como resumen de esta cosa, cuando nosotros tenemos una función y queremos ver su comportamiento, lo que empezamos a hacer es calcular su derivada. Una vez que tenemos su derivada, la igualamos a 0 y resolvemos la expresión. Esos valores donde nos da como resultado que la derivada se vuelve 0, se les llama puntos críticos. Los puntos críticos nos van a separar el dominio en pequeños subintervalos. En este caso nos formó 1, 2 y 3 subintervalos. Y lo que se hace en esos subintervalos es evaluar en un punto arbitrario dentro de cada uno de ellos para identificar si la derivada es positiva o negativa. Si es positiva, la función va a ser creciente y si es negativa, la función va a ser decreciente, ¿de acuerdo? Así es como vamos a identificar intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente. Y nuestros puntos críticos son candidatos a máximos y mínimos locales. ¿Cómo vamos a identificar si son máximos o mínimos eh, eh, cada uno de los puntos críticos? Vamos a verlo a través de dos formas. Una va a ser el criterio de la primera derivada, es decir, si hay un cambio de creciente a decreciente va a ser un máximo. Si hay un cambio de decreciente a creciente es un mínimo. Y la otra es con el criterio de la segunda derivada. Pero la próxima clase hablaremos del criterio de la segunda derivada y cómo nos afecta al momento de hacer la gráfica de nuestra función, ¿de acuerdo? ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Voy a suponer que dijeron que no, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería todo como introducción de lo que va a ser aplicaciones de la derivada.